Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo se encuentra? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, tengo algunos problemas técnicos. Eh, bueno, resulta que desinstalé SAM y se me presentaron aquí unos problemitas con el equipo. Entonces lo tengo un poquito desconfigurado. Pero bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la noche, son siendo las 7:35 de la noche. Habíamos hablado en la sesión pasada, ¿me recuerdan? Durante la sesión se trabajó una temática que tenía que ver con las pruebas de software, ¿cierto? Con el TESI, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, bueno, parte de la competencia, les contaba yo que está todo relacionado con lo que estamos haciendo en esta actividad, que es el desarrollo y codificación de soluciones de software. Y está directamente relacionada o implicada pues con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en su proyecto. Entonces, estas pruebitas, la idea en la noche de hoy, yo les compartí una guía, ¿cierto? Bueno, hoy estaba justamente desarrollándola para darles el paso a paso. eh, y quise invitar a un instructor que es experto pues temático para que me compartiera su equipo, ya que yo estoy teniendo problemas de configuración porque desinstalé el SAM e hice nuevas instalaciones con otras conexiones. Entonces me quedé completamente desconfigurado. Entonces él me va a dar un apoyo. Esperemos que se conecte. Vamos a ver si lo logra. Y vamos a hacer entonces la práctica orientada por el instructor. No sé si ya han tenido la oportunidad de ver algunas clases, algunas sesiones con él. Él se llama Darío Gómez. ¿Lo conocen? No, profe, a nosotros no nos ha dado clase todavía el instructor. Ah, bueno, perfecto. Entonces, por favor, miremos a ver, esperemos unos 5 minuticos y le damos ingreso. Mientras yo estoy volviendo a instalar el SAM, estoy volviendo a desinstalar lo que ya había instalado para hacer la práctica. Cuéntenme a ustedes cómo les fue con la práctica. ¿Si le hicieron, siguieron la guía? Cuéntenme. ¿Sí Eh, siguieron la guía o qué? ¿O qué les pasó? sí, profe, he estado revisando la guía, pero he tenido unos problemitas con mi equipo, entonces no he tenido la, el tiempito para la práctica, profe. Bueno, estamos en las mismas. Y los demás, Carlos, de pronto, Diego, Andrés. Profe, la vez pasada tuve fue problemas con el internet y la clase la verdad no la pude ver bien. Lo que hice fue volver a ver la clase y pues estoy es con eso. Le di una medio repasadita a la guía. Ajá. O sea que no hicieron la práctica. No hicieron la práctica. No, profe. Pero ¿por qué, muchachos, me tienen que ayudar con esas prácticas? Porque la idea es que me comenten, profe, bueno, yo en tal punto, en tal línea, pues me quedé o no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Entonces así es mucho más fácil. Sin embargo, como les comento, voy a darle acá el link a un compañero porque yo también me puse a instalar otra cosa, desinstalé el SAM, instalé otra cosa. Entonces, bueno,
tengo también problemas con la configuración, entonces le solicité al compañero que por favor me ayudara con este programita y de paso pues él es mucho más experto en lo que es a nivel de testing con las pruebas. Entonces esperémoslo aquí un momentico, él me dice que ya se está conectando para que le demos paso a él. Para la práctica, la idea es hacer una práctica de una clase ya de su proyecto y correr el Unity. Entonces, el PHP Unit, que era uno de los componentes de las instalaciones y de las herramientas tecnológicas que sugería el material de estudio, ¿no? Entonces, démosle unos minuticos mientras él se conecta y ya regresamos. Listo, profe. Bueno, mientras tanto, a ver, ¿qué tanto vimos en la clase pasada? Si vieron el resumen, si vieron la grabación, ¿qué se explicó? ¿Recuerdan algo mientras el instructor ingresa? Las bitácoras de pruebas, acuérdense de las bitácoras de pruebas, la vamos a utilizar mucho. Los documentos importantísimos para ir registrando las fechas, los módulos que vamos a evaluar, los resultados que vamos obteniendo en cada una de las pruebas, los errores que de pronto se nos vayan encontrando y todas esas observaciones, esas acciones de mejora que debemos tener en cuenta para que nuestros módulos pues funcionen perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de la sesión? Los que no entraron y los que revisaron. Bueno, ya veo al instructor Darío. Buenas noches, instructor Darío Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Aquí ya les ¿Me escuchan comento a bien? los... Sí, yo le escucho bien. ¿Ustedes, chicos? Andrés, Carlos, Diego. También, profe, se escucha bien. Listo. Ok. Bueno, nosotros ya vimos prácticamente como de forma teórica lo que necesitamos para esta sesión. La idea, instructor Darío, yo les compartí a ellos una guía en la cual hacían una práctica inicial de un módulo de una clase de su proyecto para que ellos vieran de qué Ajá. manera pues se podía realizar frente a la herramienta tecnológica que el material de estudio lo proyecta. Y entonces, bueno, yo le doy, le doy espacio para que me ayudes, por favor, con lo de la práctica. Listo. Vale. Bueno, con respecto a la práctica, la que me envía la profe Claudia, vamos a hacer una prueba con un proyectico pequeñito que básicamente es crear una clase que se llama carrito. Ese carrito nos va a permitir almacenar eh, el nombre el nombre del producto, la cantidad, el precio que tiene cada uno de los productos que seleccionemos en el carrito de compras. Y vamos a hacerle y ese objetivo tiene una función o un método que conocemos comúnmente en programación orientada a objetos que llama subtotal. Y subtotal nos va a devolver un valor.
Ese valor, pues, básicamente se calcula realizando la multiplicación entre entre la cantidad y el precio de cada uno de los productos que hemos seleccionado. Entonces, para no hacerles mayor larga la explicación, entonces vamos a proceder a hacer la práctica. Entonces, les voy a empezar a proyectar. El que me avisan si no pueden ver. Ahí están viendo. Sí, profe, estamos Sí, bien. ahí se logra ver. Listo. Voy a escribir algo y me dicen si alcanzan a leer. ¿Alcanzan a leer el texto? ¿O la hago más grande? Un poquito más grande para hacerse Un ver poquito mejor. más grande. Sí, por favor, un Listo. poquito más grande. Eso es lo que yo trato de cuadrar en estas. Entonces vamos a 32. ¿Mucho mejor o peor? No, ahí quedó bien, instructor. Listo. Bueno, Entonces, sí. ¿el tema cuál es? El tema cuál vamos a necesitar ¿de qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar SAM, que es nuestro ambiente de desarrollo. Vamos a necesitar Composer, que es nuestro gestor de dependencias. Y SAM es nuestro ambiente de desarrollo como tal. De desarrollo. Entonces, me imagino que todos ya tienen configurados las dos programas o necesitan alguna aclaración. Bueno, muchachos, si no hablan, mueren en vida. Entonces, les voy a explicar aquí un poquito. De SAM, para hacerles, lo que ustedes buscan como SAM, buscan aquí la descarga y buscan el que diga SAM para Windows versión 8.2.12 y que es en base al PHP. ¿Por qué les recomiendo esa? Porque es la última y la que es más estable y con la que mejor se comporta con el gestor de dependencias de Composer. Si utilizan otra que él la encuentra disponible aquí, que es la 8.1.25 y la 8.0, muy posiblemente tengan problemas de compatibilidad con el gestor de dependencias y les va a costar hacer la práctica. Entonces, este es el de SAM. La de Composer, también lo buscan, van al link de Composer y aquí le dan en Download. Y él arranca la instalación. Perdón, ni siquiera la arranca. No la arranca porque aquí él les indica que Composer, como es un gestor de dependencias, se puede instalar de varias formas. Una que nos quede fácil en entornos de Windows es nada más descargar el ejecutable e instalarlo. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando ya lo ¿Cómo se tengan llama? instalado, Composer. Composer. ¿Ya? Cuando ya lo tengan instalado, ¿cómo se instala? Primero instalan el SAM, por eso lo coloqué primero, y luego instalan Composer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que Composer necesita dentro de su guía de instalación, les pregunta a ustedes dónde está ubicado PHP, el ejecutable de PHP. Y el ejecutable de PHP en SAM está por acá en esta carpeta. Si no estoy mal, es en lib,
si no estoy mal. No, bueno, creo que está aquí, inclusive, me lo ve. Entonces, él les va a decir que sí es esta carpeta. Bueno, ¿qué más? Luego de eso, entonces vamos a poner a ejecución nuestro ambiente. Entonces, bueno, para los que están usando Windows 10 y Windows 11, antes, cuando lo instalen, antes de arrancar la instalación, tienen que cambiar la configuración de este control de SAM. ¿Cómo lo van a cambiar? Clic derecho, compatibilidad, cambiar la configuración de todos los usuarios, para todos los usuarios, y seleccionan la opción ejecutar este programa como administrador. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque resulta que SAM trabaja a nivel de servicios, y si usted no le da permisos de administrador a la aplicación, él se le va a ejecutar como si fuera el usuario, no, un usuario de privilegios limitados. Entonces, van a tener problemas con la ejecución de SAM como servicio. Entonces, traten de tener esto en línea para que, configurado para que no les ponga problema. Luego, pues lo ponemos a ejecutar, aunque no lo necesitamos para la práctica de hoy. Les quería hacer esas observaciones. Bueno, ¿cómo llega? Bueno, entonces, esta es una consola de comandos. Esta consola de comandos me ayuda es porque les permite ver en qué ruta estoy. Y acá en el segundo plano, en la segunda línea, va a ser visible un poco más cómodo los comandos que vamos a utilizar. Entonces, yo la tengo por allá instalada. Es una versión portable. Yo necesito irme a C. Aquí ya me carga la ruta del, por ejemplo, del repositorio, del gestor de versiones que llama Git. Entonces me voy a salir de ahí. Estando aquí en C, voy a limpiar pantalla. Le voy a decir un ls. Y aquí yo voy a encontrar la carpeta de SAM que está por acá. Entonces necesito ir a esa carpeta de SAM. Luego se está mostrando algo que yo no veo nada. Oh, buen punto. No, sí se está viendo. Seguramente yo sí estaba viendo. Perfecto. Seguramente es la Igual. configuración. Los que entran dejan de ver. Ahí sí ya. Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, aquí en la carpeta de SAM vamos a darle un ls. Y aquí voy a encontrar todos los archivos. Necesito llegar a esta carpeta. Entonces le digo cd htdocs. Y aquí ya tengo la carpeta donde se instalan todas las aplicaciones todas las aplicaciones que vamos a publicar en Internet, sitios web, aplicaciones web, ¿ya? Yo, por ejemplo, aquí, como es una estación de trabajo, pues tengo los AXO compañeros de ustedes, unos TPS, bueno, en fin. Yo aquí ya tengo adelantado un pedacito que es crear esta carpeta proyecto. Yo la voy a eliminar para que nos quede más fácil. Entonces, eso también está en la guía, pero no se ve. Es un prerequisito, porque la guía es específica directamente para lo que van a hacer, que es pruebas. Entonces, vamos a hacerlo directamente con la guía. Entonces, vamos a crear la carpetica. Yo aquí vuelvo y les digo, leo otra vez, ya la desaparecí, ya no me sale. Vamos a limpiar pantalla. Entonces, para crear carpetas, comando mkdir, vamos a ponerle mi proyecto o proyecto. Vamos a ingresar a la carpeta, proyecto. Y la carpeta básicamente al iniciar está vacía.
Entonces, si yo le digo aquí, él no me muestra nada. Porque, bueno, otra cosa. Esta cachetona permite comandos en Linux y comandos en Windows. Entonces, aquí, así, si le dan ls en Windows, le va a decir que no reconoce el comando. Si les dan en Windows, sería el comando dir, le saldría así. Bueno, entonces, miren, no tengo archivos, no tengo ahí, solamente tengo los directorios, que son los de volver al sitio. Verificamos que tengamos todo instalado, entonces vamos a limpiar pantalla, vamos a decirle PHP, vamos a ver que si no lo reconozca, ahí lo reconoce, vamos a decirle que nos reconozca el Composer. Estos comandos siempre es bueno aprendérselos porque ustedes así van a la fija, o sea, si ustedes no tienen instalado lo básico de las aplicaciones basadas en PHP, que es el PHP, y el gestor de dependencias, pues van a tener problemas y les va a decir el aplicativo que no encuentra un archivo, que no encuentra otro. Entonces siempre es bueno verificar tanto en práctica de desarrollo como en los mismos servidores cuando lo vayan a montar, que estén instalados y que estén instalados realmente la versión que necesita. ¿Listo? Entonces, a este proyectico, yo voy a empezar a generarle su archivo de dependencias. Entonces le voy a decir composer require -dev php unit, que es lo que vamos a hacer esta noche, /php, perdón, php unit. Y así vamos a importar la dependencia y las librerías que vamos a necesitar de PHP Unit, que es con el que vamos a hacer las pruebas de unitarias. Vamos a Enter. Y él lo que hace es que la última versión no la va a utilizar, pero va a empezar a bajar la que sí puede utilizar. Entonces él aquí nos dice que está utilizando la versión 11.5 porque la 13.2 necesita un 8.4. Pero con el 11.5 podemos trabajar. ¿Qué instala? Todo lo que él necesita. Entonces todos estos archivos él los instala y si ustedes van a ver aquí en Vendor, él descargó todo esto. Él creó rapidito estas carpetas y agregó los archivos. ¿Listo? Cuando estemos ahí, ya nos toca revisar también. Vamos a abrir el Visual Studio Code con el comando code. Acá ya lo abrió. Les voy a hacer más grandecito esto porque pues ciegos no los voy a dejar. Vámonos con un 3. Sí. Listo. Si me dicen, si lo puedo hacer más grande. Bueno, entonces el que creó un composer.json donde le dice que en desarrollo va a utilizar PHP, en el ambiente de desarrollo va a utilizar PHP Unit, la versión 11.5, y la copia, que es el log, que es todo lo que él va a utilizar de cada una de las dependencias de solamente este paquete. Aquí está todo. ¿Ya? Bueno. Entonces, seguidamente de eso, pues en la guía les aparece que deben crear una carpeta test. Vamos a crearla, entonces lo vamos a hacer desde acá. Voy a limpiar aquí. Pues vamos a decirle mkdir test. Y aquí ya me aparece test. Y en test vamos a crear y también vamos a crear la carpeta src. La carpeta src es una carpeta donde uno por lo general encuentra el código de lo que necesitamos. Entonces, aquí yo ya creo las dos carpetas.
src y test. Y en cada una de ellas vamos a empezar a alojar cositas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en el código inventarnos un objeto que llame carrito.php. Y carrito.php pues va a tener lo que ya les decía al inicio de la sesión. Va a ser un objeto que me va a controlar lo que tengamos en el carrito de compras. Entonces va a ser una clase PHP con una variable que llama items y una función que se llame agregar el producto con la cantidad y el precio. No va a retornar nada. Esa función va a tener lo siguiente. Entonces va a crear en los ítems un nuevo objeto con este producto, la cantidad y el precio. Y luego, seguidamente de eso, vamos a tener otra función, que es la que vamos a probar que funcione correctamente, la cual va a calcular el subtotal del carrito en el que llevamos. Entonces, en ese carrito lo que vamos a tener es, ¿qué va a hacer? Que a medida que vamos iterando en ítems con respecto a un ítem, vamos a ir calculando el total y lo vamos a ir agregando a la variable total. ¿Listo? Y al final lo que hacemos es retornar el valor de total. Hasta ahí sería lo básico que tendría un carrito de compras. Momento. Dice, ellos saben, pero recién entré y no se estamos haciendo. Y no se estamos haciendo. Ah, la conexión de SAM con el proyecto. Ni siquiera la conexión con el SAM con el proyecto, porque a SAM no hay necesidad de enlazarlo. Lo que tienen que saber de SAM es que él les crea, cuando él se ejecuta, él les crea un ambiente de ejecución y lo que está en la carpeta htdocs es lo que ustedes van a poder visualizar entrando por dirección URL, dirección HTTP. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera visualizar este ejercicio, yo pongo a funcionar el SAM, porque necesito convertir, entre comillas dobles, necesito convertir mi estación de trabajo en un servidor. Entonces él va a habilitar el puerto 80 y el puerto 443. En base de datos va a habilitar la 3306. Y ya con eso yo ya podría agregar entonces localhost /test/index.php y me mostraría el formulario que yo tengo implementado. Si yo no lo estoy utilizando, toda la implementación por dentro de este código se me vería afectada porque no tendría la dinámica que tiene PHP para trabajar con estos formularios. ¿Listo? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, inclusive en este caso, con lo que vamos a hacer de pruebas unitarias, yo no necesito que funcione, porque realmente la prueba unitaria lo que se basa es en funcionalidad a nivel de método. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el objeto y lo que vamos a evaluar es la función de agregar y la función de subtotal con respecto a un campo de pruebas. Ese campo de pruebas está aquí en test. Entonces, vamos a crear aquí en test un nuevo archivito que se llame carrito test.
carrito.php. Y en carrito test ya vamos a meterle la lógica para que podamos trabajar la parte de las pruebas. Entonces, la parte de las pruebas, ¿cómo es? Entonces, vamos a generar un PHP donde yo voy a invocar al paquete PHP unit en la parte de su framework a utilizar el caso de estudio, la entidad caso de estudio. Adicionalmente, voy a decirle que voy a requerir una sola vez en la ejecución el carrito.php. Entonces, lo que me va a hacer es cargar el carrito de compras. Y vamos a definir una clase que se llama carrito de test, que va a extender de test case, o sea que va a capturar toda la funcionalidad que tiene test case, la va a heredar de él. Y lo que vamos a hacer es aquí definir una función en la cual vamos a probar el cálculo del subtotal. Le podemos colocar cualquier nombre. Aquí la profe le ha colocado la prueba del cálculo del subtotal. Vamos a definir un carrito de compras que lo vamos a consumir desde acá. Vamos a definir que agregamos un ítem al carrito de compras, por ejemplo, la camisa, la cantidad 2 y valor 45,000. Y luego, este es el meollo de la funcionalidad, que es hacer que el PHP me evalúe la ejecución de este valor, teniendo en cuenta que el resultado esperado es 90,000. ¿Ya? Entonces, lo primero que se manda es el resultado esperado y luego el nombre de la función que se desea evaluar. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos? Venga, que yo me pongo a hablar y no los escucho. Tranqui, profe, que ellos casi no participan, pero muchachos, por favor, esta es la clase práctica, así que les solicito que por favor, todas las dudas, todas las preguntas, aprovechen al profe. ¿Listo? Hasta ahí voy bien, profe. Hasta ahí no hay lío. Listo. Bueno, ya para casi terminar esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar la librería de PHP Unit para entonces la hacemos al final. Pero déjenmela en el tintero, como decían por ahí en algún programa. Bueno, entonces yo estando en la carpeta del proyecto, lo que hacemos es invocar ahora sí el paquete que instalamos para que evalúe la funcionalidad. ¿Cómo le vamos a decir? Le vamos a decir vendor /bin /php unit espacio. Esta es la aplicación que nos va a ejecutar la prueba. Le vamos a decir dónde la vamos a de qué archivo la vamos a ejecutar. Entonces necesito ir a la carpeta de test, que si no estoy mal se llama test, así con ese al final. / carrito test. Ahí está. Y le doy enter. Y él me dice, sí, señor. Está bien. Si usted le manda esos dos datos, está ok. Ahora vamos a simular que la vamos a embarrar. Entonces le voy a decir que no es la cantidad 2, sino la cantidad 3. Guardamos los cambios. La volvemos a ejecutar. Y él ya me dice aquí, mire, cuando yo ejecuté, intenté probar en el objeto carrito test la funcionalidad de calcular el subtotal, falló la aserción, o sea, falló lo que yo estaba diciendo que era verdad. Que era verdad, que 135,000 coincidía con lo esperado, que eran 90,000. ¿Ya? Entonces él al final te muestra una vez que falló las pruebas que hizo,
las aserciones que hubo y cuántas fallaron. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tienen que hacer? Entonces, yo aquí lo hice 2 veces, pero se supone que en el plan de pruebas que ustedes tienen para sus funcionalidades, tienen que tener varias. Entonces, por decir algo, yo puedo tener aquí 2 objetos. Vamos a querer camisa y jean. Le vamos a decir que también me compré 2, pero los jeans son más caros. Entonces, pongámosle que 60. ¿Ya? Ahora, la primera aserción que voy a decir, que esto no cuesta 90.000, sino que digamos, a ver, serían 90 y 120, 210. $210, ¿ya? Pero yo también puedo afirmar, esta es la palabra, afirmar que ese cálculo me puede dar 220, como también puedo decir, afirmar que ese cálculo me puede afirmar 200, ¿ya? Entonces, cuando yo lo vuelva a ejecutar acá en la consola, voy a limpiar la consola aquí, y vuelva a ejecutar el mismo comando, me van a salir, mire, hubo un fallo donde usted mandó a decir que este valor daba 210, pero realmente da 200, perdón, que el valor real son 210.000 pesos, pero se esperaba un 220, que fue lo que usted predijo. Entonces en las pruebas se probó una sola prueba, porque fue realmente un solo método el que se ejecutó. Ese ejecuto tenía 2 afirmaciones y 2 fallos, y un fallo. ¿Listo? Eso es lo que habría que hacer. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Conexión con el pues yo sí tengo una pregunta, pero medio salida. Bueno, ¿cuál es la pregunta medio salida del tema? No, Eh, yo he ido contestando las preguntas. Algunos tienen ese problema de conexión porque me decían que no podían observar bien la pantalla, que quedaba la pantalla eh, una parte, congelada. ¿cierto? Ajá. Pero pensaría yo que es cuestión de conectividad porque el aprendiz se observa que sale e ingresa, que sale e ingresa. Pero Marlon tiene la manito levantada. Marlon, activa Bueno, tu Marlon, micrófono, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? sí. Sí. Pues sí, pues mi pregunta es más, digamos, ahí el PHP, pues normalmente en mi proyecto, lo pregunto más desde el lado de mi proyecto, la verdad, porque, perdón, no asistí a la clase pasada por temas de que estaba ocupado. Ajá. Pero pues lo pregunto más por el lado de mi proyecto, digamos, que yo tengo un proyecto que tiene el PHP, extrae la información del HTML y le manda la información a una tabla en MySQL como llamado usuario, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, con Node.js, si yo cambio PHP para que le mande esa información a mi tabla, ¿afecta en digamos, en lo que es la fluidez de la página o no pasa nada? A ver, no, no debería, no debería. O sea, funcionaría correctamente. Pues lo digo más que todo porque el ambiente sería en general todo en JavaScript. Entonces no sé si eso afectará o no pasará nada. Bueno, si el aplicativo lo estás basando en utilizando JavaScript y TypeScript, entonces de pronto esto no lo necesitarías. Necesitarías hacer sería pruebas en Type y en Node, básicamente. Sí, sí, lo digo con el sentido de, en vez de usar PHP, el Node, ¿afectaría en lo que es la fluidez de la página? En términos de, yo entro a la página y
O sea, ¿sería mejor No, usar PHP o no? Esa es mi pregunta. Lo que pasa es que en ese momentico nosotros no estamos afectando los módulos. Aquí simplemente estamos haciendo es una prueba de funcionalidad con una herramienta PHP Unit. Pero hay una herramienta que es exclusivamente para Java, ¿cierto, profe Darío? sí, pero no, o sea, a ver si te entiendo tu proyecto. Tu proyecto es un sitio que captura la información de otro sitio, básicamente. Eh, no. Bueno, digamos que yo tengo mi sitio web, ¿cierto? Tengo un Ajá. HTML, un CSS y un JavaScript y necesito un backend, ¿cierto? Entonces, ese backend lo quiero conectar a mi base de datos que es con SAMP y con MySQL. El backend, normalmente yo siempre lo he usado con PHP para el proyecto que tuve en Sena, para mis proyectos, pero esta vez en este tecnólogo quise cambiar y usar Node.js, pero me perdí muchísimo. Y sin embargo, tengo esa duda existencial de si uso Node.js en vez de usar PHP en el backend, afecta en lo que es em, la fluidez de la página o en algún sentido afecta a la página o si es buena idea cambiar como el backend. Mm, sí te va a cambiar, sí te va a cambiar. Aunque depende. El backend es un API. Marlon, ¿sabes qué es un API? Mejor dicho. No me acuerdo. Básicamente un API es un aplicativo hecho en PHP, hecho en Node.js, con, con Expo, si no estoy mal. Básicamente que te expone métodos HTTP, GET, POST, PATCH, UPDATE, delete, todos ellos. Y tú lo que haces es enviar peticiones HTTP con un contenido en formato, puede ser JSON o texto plano, a ese backend, a esa API, y la API, ella hace lo que necesite con esos datos, porque van a llegar en formato JSON. Es un formato estándar. ¿Ya? Si lo vas a hacer así, no habría lío, porque sin importar lo que usted, cómo usted diagrame su front, usted va a mandar los datos en una estructura que el API va a entender. ¿Ya? Pero si tú vas a encapsular, no vas a encapsular, perdón, si no vas a embeber en el front el comportamiento del backend, sí vas a tener problemas, porque te va a tocar homologar la comunicación. Entonces, o lo haces con TypeScript o lo haces con PHP. Sugerencia, si ya arranco con TypeScript, quédese en TypeScript. Si ya arrancó con PHP, quédese con PHP. Y lo que hace con JavaScript es en algunos casos hacer comportamientos solamente de front. Capturar la información, crear el objeto crear el objeto y rellenar con la información que llene el JavaScript. Nada más. ¿Sí me entendiste? Listo. Eso es. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién hace las pruebas? Las mujeres. Todo machista yo, pero no. Las pruebas son así, cuando son pruebas unitarias. Hacemos de una funcionalidad todas las posibles combinaciones que pueda tener esa función, ese método que desarrollamos acá, tanto el agregar como el subtotal, para para evaluar su comportamiento. Para eso son las pruebas unitarias. ¿Ya? Lo ideal es que prueben sus estos para que cuando vayan a salir a productivo
no tengan mayor problema o lo vayan a desplegar. Entonces, ese es el último comentario que yo les haría. Listo, profe Darío, muchísimas gracias. Muchas gracias por Listo. ayudarnos a hacer esta práctica. Listo. No, con gusto, no hay ningún problema. Bueno, igual allí va a quedar la sesión guardada, grabada, para los que entraron de pronto tardecito y no se dieron cuenta exactamente cuáles son los pasos. Acuérdense que yo les compartí tanto la guía y ahora van a tener esta sesión que pueden seguir paso a paso para que hagan la práctica, chicos. Cojan un pedacito, una clase de sus proyectos y empiecen a hacer la práctica. En la próxima sesión les comparto el documento en donde pueden ir almacenando toda la bitácora de cada una de las pruebas que ustedes vayan realizando a su proyecto. Entonces, nos despedimos, terminamos nuestra sesión de nuestra actividad del taller de codificación de software, para que por favor estén muy pendientes de la sesión próxima, en la cual les compartiré ya el documento y les voy a decir pues de qué manera entreguen la evidencia. Muchas gracias por la participación, especialmente muchas gracias por el experto temático, el instructor Darío Fernando. Cierro Con micrófono. gusto. No, tranquila, con y, gusto. ok, estaré compartiendo la sesión en la noche más tarde o en horas de la mañana, el día de mañana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas Gracias, noches. Buenas instructora. noches, muchachos, que les Gracias, vaya instructora. bien. Hasta luego. Hasta luego, instructor. Hasta luego.